manejar hoy en todo el estudio, en toda la predicación. Algo que puedes llevarte y que puedes memorizar y trabajar en él toda la semana. Nuestra justificación es una obra soberana de Dios, ejecutada por su gracia, que descansa en los méritos de Cristo. Esa es una declaración llena de un contenido teológico muy profundo. Nuestra justificación es una obra soberana de Dios, que Dios ha ejecutado por gracia y que además descansa sobre los méritos de Cristo. O sea, no descansa en nuestros méritos, sino en los méritos de Cristo. Cuando yo estaba preparando este sermón, estaba leyendo algunas noticias. Y una de las noticias que estaba leyendo es que hay en el estado de Nevada algunas personas que están condenadas a muerte. Y eso me llamó la atención. En mi casa les gusta mucho los programas históricos, todo lo que tiene que ver con la Santa Inquisición, la Edad Media, todo ese periodo. Entonces, en ocasiones ven cosas como programas que están... Y una de las cosas constantes en esos programas es que desde la antigüedad mucha gente ha sido condenada a muerte. Después me puse a investigar y me di cuenta que una de las cosas más difíciles para los abogados es tratar de aplazar, abolir o desestimar los cargos cuando una persona está condenada a muerte. Inclusive hay juicios que han durado años para que, y una y otra vez han tratado de demandar, una y otra vez han tratado de desestimar, han traído pruebas nuevas, han invalidado pruebas, y eso es algo verdaderamente difícil, tratar de quitar una sentencia como la sentencia de muerte. Y lo que más me llamaba la atención es que en muchos de los casos las personas son verdaderamente culpables, son culpables. O sea, están, por ejemplo, hace ya unos años hubo una matanza de niños en la Florida. Y una persona entró y asesinó cantidad de niños en la Florida, en una escuela. Y esa persona que hizo eso todavía vive. Y hay toda una cantidad de abogados tratando de desestimar, cambiar, eliminar, tratar de anular la prueba de muerte para esta persona. Pero esta persona es declaradamente culpable. O sea, esta persona es indiscutiblemente culpable. No está en juego ni está en duda que sea una persona culpable. Sin embargo, una y otra vez se está luchando para hacer todos esos cambios. Ahora, piensa por un momento y qué te dijera si una persona sumamente culpable se parara delante de un juez y un juez le dijera: estás perdonado, estás absuelto. ¿Cómo te sentirías? Eso casi nunca ha ocurrido. Generalmente la gente que es culpable, ahí, miren, ahora mismo en el estado de Nevada, no sé si ustedes vieron la noticia hace unos días, han tenido que ahí donde se celebran los juicios, hay ahora una serie de medidas porque hubo uno que voló por arriba unos mostradores y le fue arriba a la jueza. Y hace poco hubo un clase de problema ahí en un pasillo que la policía tuvo que intervenir y todo. O sea que eso realmente es algo peligroso. Bueno, imagínate que de pronto estuvieras en un juicio donde hay alguien verdaderamente culpable y el juez dijera: estás perdonado. ¿Cómo te sentirías? Piensa si ese juez fuera Dios. Esas son cosas que mucha gente no puede entender. Yo cuando yo medito en estas cosas me doy cuenta que el apóstol Pablo dice que para mucha gente el evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Porque ¿cómo tú puedes explicar que una persona que merece la muerte pueda ser perdonada? Miren, hay mucha gente que ha reaccionado duramente acerca de esto.
Hay gente que ha dicho es injusticia, hay gente que ha dicho eso no lo quiero, eso no lo permito, por eso no creo en Dios. Pero quiero que sepas algo. Tendría que haber unos argumentos muy fuertes. Tendrían que haber unos argumentos muy claros, muy trascendentes, para que una persona legítimamente culpable sea perdonada. Déjame decirte algo. Según la Biblia, hay argumentos. Dios tiene argumentos para perdonar a una persona. ¿Y sabes cuál es? Cristo Jesús. Entonces, eso es algo que realmente nos cambia la vida totalmente. Porque aunque tú no lo creas, tú y yo, en algún momento, estábamos en la posición de esa persona merecedora de la muerte. Y cuando miras hacia afuera, hay mucha gente que no se conoce a Dios. Y según la Biblia, merecen la muerte. Pero Cristo Jesús es el argumento de Dios para traer el perdón y la misericordia. ¿Tú sabes cómo se le llama eso en la Biblia? Justificación. Dios ha hecho justificación a través de la vida de Cristo. Y por eso en esta tarde yo quiero estudiar contigo algunos elementos importantes de la justificación. Algunos elementos importantes de la justificación. Algunas cosas que declaradamente en la Biblia señalan a que Dios nos ha justificado y eso puede producir en nosotros un gran agradecimiento a Dios, un gran compromiso con el Señor. Y eso es lo que yo quiero en esta tarde, poder estudiar esto, aprenderlo, para saliendo de aquí, salir con un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho. El primer elemento importante acerca de la justificación es que nuestra justificación es acorde, ¿sabes a qué? Al carácter de ¿quién? De Dios. Y quiero que vayamos a los versículos 25 y 26 de Romanos capítulo 3. Y vamos a leer ahí. Y fíjate qué interesante. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Quiero llamar la atención a algo que aprendimos ayer. Ayer estábamos estudiando un método para profundizar en la Biblia y vimos algunas cosas. Y una de las cosas que vimos es aprender a seleccionar palabras claves dentro de la Escritura para después proceder al estudio de ellas. ¿Qué significa una palabra clave? Decíamos en el estudio. Bueno, una palabra clave puede ser descubierta de dos maneras. Primero, una palabra que si tú la arrancas del texto que estás leyendo, la oración pierde sentido. Generalmente un verbo, generalmente una palabra que implica una acción, que puede estar en algún tiempo verbal, pretérito, presente, futuro, no sé. Pero la otra manera de encontrar una palabra clave dentro de un pasaje de la Biblia es fijarnos en palabras que se repiten una y otra vez. Y no sé si te das cuenta, pero acá hemos leído al menos 2 versículos y mira cuántas veces el apóstol Pablo se ha tomado el trabajo de escribir la palabra justo, justificación, justicia, en todas sus formas verbales posibles. Mira, dice, siendo primero justificado. Después en el versículo 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar, ¿qué cosa? La justicia. Y después en el 26, con la mira de manifestar en este tiempo, ¿qué cosa?
su justicia, a fin de que Él sea ¿quién? El justo. Y además, el que justifica. Fíjate cuántas veces. ¿No te da la impresión que eso tiene que ser un tema importante para Él? Tiene que ser un tema importante porque nadie repite una cosa una y otra vez por gusto. Y es que la justificación es un tema muy importante en la vida cristiana. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú comprendes que la justificación es un acto soberano de Dios, que además es conforme al carácter de Dios, tú empiezas a entender lo que esa justificación significa en tu vida. Ahora, quiero que medites por un momento y pienses en una definición de carácter. Hay un escritor de apellido Tozer, A.W. Tozer, que él dijo, el carácter es la excelencia de los seres morales. Así como la excelencia del oro es su pureza, la excelencia del arte es su belleza, pero la excelencia del hombre es su carácter. Por eso nosotros siempre decimos, tenemos que aprender de la palabra y tenemos que ser moldeados por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra contiene el carácter de Dios. Porque nuestro carácter es un carácter disfuncional. Hoy estamos bien y mañana estamos mal. Hoy estamos alegres, mañana estamos deprimidos. Hoy estamos contentos, mañana estamos tristes. Hoy aprobamos, mañana desaprobamos. ¿Por qué? Porque estamos en esa batalla con las emociones, con los sentimientos, con las adicciones, con todo eso. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia encontramos el carácter de Dios que es perfecto, que es un carácter en total equilibrio. ¿Viste cómo hay iglesias que en vez de fijarse por la palabra, se dejan llevar por los sentimientos humanos? Entonces hay iglesias que han evitado predicar del evangelio, del arrepentimiento, del infierno. ¿Por qué? No, porque la gente no va a venir. Porque imagínate, llegaron los hermanos acá, y imagínate que le digamos, hey hermano, hay que arrepentirse porque si no nos vamos al infierno. Entonces la gente dice, no, pero estas son las peores noticias que yo puedo haber escuchado. Mejor ni ya no vengo más. Entonces muchas veces las iglesias lo que quieren es engordar. Están además atadas pagando biles y otras cosas y todos quieren más dinero para pagar más cosas. Entonces dice, no prediques acerca de la santidad porque se te van los hermanos de aquí del centro. Y si predicas de la soberanía de Dios, aquellos se van. Y si predicas del infierno, aquellos se disgustan. No. En la Biblia, el equilibrio en el carácter de Dios es perfecto. Y por eso nosotros tenemos que ser moldeados por Dios para que el carácter de Dios sea sustituido, nuestro carácter, por el de Él. Para poder permanecer en la obra de Dios, tienes que ser moldeado por el carácter de Dios. Dice el Salmo 103. El Salmo 103. Jehová es bueno y para siempre, ¿qué cosa es? Su misericordia. Bueno, de esa manera describe el Salmo dos cualidades muy hermosas del carácter de Dios. Lo primero, que Jehová es bueno. Ahí usa una palabra hebrea que es la palabra top. Es una palabra que significa que Dios es delicioso, placentero, bueno. La palabra misericordia es una palabra que en el hebreo es la palabra chesed. Ahora, el problema con la palabra chesed es que no hay un término en español que la pueda describir de una manera completa. Necesitamos más palabras para poder describir la palabra chesed. Por eso algunas veces la palabra chesed se traduce en la Biblia como misericordia, otras veces como benevolencia y otras veces como bondad. Pero en todo tiempo comunica que Dios tiene su corazón con nosotros. Ahora, ¿qué es el acto de ser justificado? El acto de ser justificado es el acto de haber recibido de Dios lo que yo no me merezco. Porque si yo recibiera de Dios lo que merezco, tendría que recibir la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero al recibir lo que no merezco, recibo la chesed de Dios, la misericordia, la benevolencia de Dios, y eso comienza a influenciar, comienza a desarrollar mi carácter y comienzo a tomar decisiones como alguien
que ha sido justificado. Y fíjate que con toda la intención la palabra, porque la palabra justificado implica que no producimos justicia propia, sino que la hemos recibido ¿de quién? De Jesús, de Dios. Por eso nuestra enseñanza en esta tarde, que vimos primeramente, es que la justificación descansa en los méritos de Cristo. Esos méritos de Cristo, mírenlo ahí, descansa en los méritos de Cristo. Eso significa que Dios, cuando va a tratar con nuestras vidas, nos ha otorgado el perdón, nos ha otorgado la justificación y ha obrado en nuestros corazones. Ahora está moldeando nuestras vidas. Ahora, quiero que tengas en cuenta esto. Quiero que tengas en cuenta esto. Un par de ejemplos de gente justificada en la Biblia. Porque muchas veces nos equivocamos y pensamos que todo el que viene a la iglesia está justificado. Y que todo el que viene a la iglesia es cristiano. Lo que pasa es que como llevo 25 años aquí, en este giro, ya me he dado cuenta que mucha gente dice, Señor, Señor, pero pocos entrarán en el reino de los cielos. Generalmente, las personas ocupan un tiempo para la vida cristiana y un tiempo para su propia vida. Y convierten la vida cristiana en un evento intermitente en su vida. Y te puedes confundir porque los puedes ver acá, y los puedes ver con una buena cara y con un buen aspecto y con una mirada de misericordia, pero realmente no es constante, es intermitente. Un par de ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, quiero que lo tengan en cuenta. Daniel. Dice Daniel 1:8 que Daniel decidió no contaminarse. ¿Por qué decidió no contaminarse? No comía la comida del rey. ¿Por qué no lo hacía? Claro, exacto, porque no quería lo que era pagano y estar en una postura de desobediencia con Dios. Es una evidencia de la justificación en la vida de él. Dice, por ejemplo, en Proverbios 11:3, la integridad de los rectos, Dios la examinará. Y Proverbios 10:9, el carácter nos ayudará a resistir las tormentas de la vida y nos mantendrá alejados del pecado. Lo primero que nosotros queremos aprender y que tenemos que tener en cuenta, el primer elemento importante, es que nuestra justificación transforma nuestro carácter. Porque nuestra justificación, que la obró Dios, es conforme o acorde al carácter de Dios. Toda esa gente cristiana agresiva, toda esa gente cristiana mal hablada, toda esa gente cristiana vergonzosa, no ha sido justificada. ¿Por qué no ha sido justificada? Porque su carácter no es acorde al carácter de Dios. Porque lo que tú has recibido es lo que tú vas a vivir. Pero si no has recibido nada, tú puedes imitar algo dentro de la vida cristiana, pero igual se va a ver que no es auténtico. Lo segundo elemento que queremos ver, segundo elemento, aparece en el versículo 27 y 28. Vamos a leerlo. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y fíjense lo que dice después. Concluimos pues. El hombre es justificado ¿por qué? Por la fe y no por las obras de la ley. La palabra justificación que está usando acá Pablo a los romanos es una palabra que tiene una connotación muy significativa. Él está diciendo una palabra que lo que implica es que nosotros hemos sido pronunciados o tratados como justos. Para un cristiano la justificación es un acto de Dios en el cual perdona los pecados por la aplicación de los méritos de Cristo. El cristiano, al ser declarado justo, es por lo tanto liberado de la culpa del pecado. Por eso tiene como propósito que Dios se glorifique. Y en ese punto
nosotros tenemos que tener un poco de entendimiento. Porque en este punto, nosotros ahora tenemos que pensar en nosotros mismos como propiedad de Dios. Porque según la Biblia, nosotros hemos sido creados, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y al ser creado para la gloria de Dios y al ser justificado, el propósito de esa justificación es que nosotros glorifiquemos a Dios. Ahora, muchas veces tenemos la idea equivocada de lo que es glorificar a Dios. Y pensamos que glorificar a Dios es decir en un culto, gloria a Dios, aleluya. Y que ya con eso nosotros glorificamos a Dios. O quizás vinimos un par de domingos en el mes y glorificamos a Dios. Pero te voy a decir algo, según la Biblia, glorificar a Dios es otra cosa. Si vas a Primera de Crónicas 16, 28 y 29, hay un texto que te lo voy a leer. Dice, tributad a Jehová, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traer ofrenda y venid delante del postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Bueno, según este pasaje, glorificar a Dios es dos cosas. Primero, que seas una ofrenda agradable a Dios. Fíjense que ahí lo dice. Y segundo, que tu vida sea constantemente una vida de adoración. Dice, postraos delante de Dios. Dad gloria siendo una ofrenda y postrados delante de Dios. Quizás es el momento para hacernos esta pregunta. ¿Sabemos glorificar a Dios siendo una ofrenda agradable delante de Dios? ¿Sabemos glorificar a Dios no solamente nosotros siendo una ofrenda, sino siendo auténticos adoradores de Dios? Aprender a glorificar a Dios es algo que debería ocupar nuestro tiempo. Lamentablemente los cristianos perdemos mucho el tiempo. ¿Y sabes lo que pasa? Que el tiempo no perdona. El tiempo pasa. Miren, ayer me ocurrió algo que me dejó pensativo. Porque ayer me escribió una hermana de Cuba, que fue miembro de una iglesia que yo pastoreé en Cuba, que se llama Lidia, probablemente esté ahí. Y Lidia me pidió oración. Pero es que la última vez que yo vi a Lidia, yo me imaginaba a Lidia como la vi la última vez. Pero la última vez que yo la vi fue hace, ¿cuánto? ¿10 años? 10 años. La última vez que yo vi a Lidia, habían pasado 10 años. Yo la vi una señora mayor, pero llena de vida, súper joven, salía a visitar conmigo, íbamos a los hospitales, hablábamos con las personas, una persona entregada a la obra de Dios. Ayer, en la noche, recibo un mensaje, pastor, necesito una oración. Hace un año me sustituyeron una cadera, no puedo caminar. Ahora, en unos días, me van a sustituir la otra. Y eso a mí me impactó, porque yo dije, wow, ¿cómo ha pasado el tiempo? Que probablemente si yo veo a Lidia hoy, no es la misma persona. Es una persona 10 años después. 10 años después. Después, en mi casa me dieron una noticia increíble. Nació mi sobrino. Pero es que no es mi sobrino. Es el hijo de mi sobrina. Y dice, Medita, ahora eres el tío abuelo. Y me helé por dentro. Me puse frío. Piénsalo. Me entró un escalofrío. Protesté y le dije a Medita, mira, eso hubiera podido ser hace 10 años atrás. Lo que esa niña se demoró en tener hijos. Se me heló la sangre cuando me dijo, ahora vas a ser tío abuelo. Y dije, ¿qué es eso? ¿Cómo pasó eso? Amados hermanos, debemos ocupar nuestro tiempo de una mejor manera.
aprendiendo a glorificar a Dios. Quiero leerte algo que escribí acá. Dice, hay muchos que piensan que están glorificando a Dios porque asienten con la cabeza en el sermón cuando yo digo una cosa. Otros creen que glorifican a Dios porque se sacrifican haciendo cosas que Dios dice que odian hacer, pero las hacen porque se quieren escapar del infierno y no quieren ser castigados. Hay otros inclusive que creen que glorificar a Dios se trata de venir a este lugar para recibir de Dios todo tipo de ganancias y bendiciones, para promovernos o para protegernos, pero glorificar a Dios, más que nada, es entender a Cristo. Porque la única manera que nosotros podemos glorificar a Dios es Cristo viviendo en nuestra vida. Y hasta que Cristo no viva en nuestra vida, los dones espirituales que Dios nos da no van a glorificar a Dios. Hasta que Cristo no viva en nuestra vida, todas las actitudes que tenemos y todas las bendiciones no serán para la gloria de Dios hasta que Cristo no viva en nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a Cristo, tenemos que entender a Cristo, tenemos que vivir en Cristo. Y por eso siempre tenemos que mencionar a Cristo Jesús. Lo tercero que queremos aprender, tercer elemento, nuestra justificación confirma el señorío de Dios en el mundo. Y tómate un minuto para esto, porque el señorío de Dios está reservado solo para aquellos que son un evangelio vivo. Porque mira, hemos denigrado, bueno, es que la palabra cristiano es una palabra denigrante, quiero que lo sepas, porque nosotros nunca nos llamamos cristianos. Nosotros nos llamamos los del camino. Pero si lo lees en el libro de los Hechos, nos apodaron cristianos para burlarse de nosotros. Como que nosotros éramos pequeños Cristos. Lo que pasa es que en la antigüedad muchos dignificaron ese nombre con su testimonio. Pero últimamente la palabra cristiano se siente un poco denigrada. Muchas veces la palabra cristiano no comunica realmente quiénes somos. Porque cristianos solo son aquellos que son un evangelio vivo. Te voy a leer algo que escribió John MacArthur en el libro El Evangelio según Jesucristo. Algo que creo que es genial, que deberíamos leerlo. Dice, el Evangelio según Jesucristo, dice, el llamado evangélico a la fe supone que los pecadores deben arrepentirse de su pecado y someterse a la autoridad de Dios. Vamos a ir un momentico a Romanos capítulo 3, 29 y 30. Vamos a ir al 30 para hacerlo más corto, porque no queremos ir demasiado lento. Dice, porque Dios es uno, y el que justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, Dios es uno, Dios es el Señor. Y todos aquellos que son un evangelio vivo, no solamente son aquellos que han sido llamados al arrepentimiento, sino también al sometimiento al señorío de Jesús. Y no queremos vivir en ese sometimiento del señorío. Tenemos una tremenda buena voluntad de decir que Jesús es nuestro Salvador. Pero no demostramos lo mismo cuando vivimos y tenemos que declarar que Él es nuestro Señor. ¿Sabes por qué? Porque que sea nuestro Señor significa que tenemos que ser un evangelio vivo. ¿Tú sabes lo que significa ser un evangelio vivo? La palabra evangelio significa buenas noticias. Significa que tú, donde quiera que vayas, a la hora que estés, en el momento que te veas, tienes que ser una buena noticia de Dios. Ahora te voy a pedir un momentico que le preguntes a tu esposa si esta semana tú fuiste una buena noticia de Dios en tu casa. Para que tú veas si realmente fuiste un evangelio vivo. Porque a lo mejor tu esposa nunca fue atendida por ti esta tarde. Digo, en esta semana.
O pregúntale a tu esposo si realmente ella fue un evangelio vivo en el hogar. Porque es posible que no lo haya sido. Por eso necesitamos entender el señorío de Jesús. Porque el señorío de Jesús nos lleva al punto donde Jesús es el Salvador, pero también es el Señor. Nuestro sometimiento a Cristo tiene que ser nuestro punto principal en todo. En todo. No podemos tener un Cristo auxiliar. ¿Entienden lo que les quiero decir? Un Cristo que nos sirve para el domingo, para los programas de matrimonio, un Cristo para el viernes en la noche, un Cristo para cuando veo al pastor y después me aloco completo. No. Necesitamos tener sometimiento, necesitamos tener obediencia. Dice John MacArthur, en otras palabras, un pecador que se niega a arrepentirse no es salvo. Porque él no puede aferrarse a su pecado y al Salvador al mismo tiempo. Un pecador que rechaza la autoridad de Cristo en su vida no tiene fe salvadora, ya que la fe salvadora abarca una entrega absoluta a Dios. Por lo tanto, el Evangelio requiere algo más que una decisión intelectual, que pronunciar una oración que le llamamos oración de fe, que un mensaje o un discipulado. Una conversión es lo que se necesita. Una conversión que no solamente nos lleva a reconocer que Él es el Salvador, sino que también nos lleva al sometimiento. Dice John MacArthur, las ovejas seguirán a su pastor, gracias mi hermano, con sumisa obediencia. ¿Qué es lo que va a pasar? Las ovejas seguirán a su pastor con sumisa obediencia. Bueno, demasiadas veces hemos convertido la relación que necesitamos tener con Jesús en una religión, en un rito. Es que, imagínense ustedes, cada semana venir a este lugar, cantar. Ya últimamente sabemos lo que viene una cosa después de la otra. ¿Sí o no? Decimos, primer canto, segundo canto, tercer canto, ¿qué viene? La ofrenda. Después la ofrenda que viene, los anuncios. Y después, la predicación. Si tu vida cristiana se resume a ese ritual, te quiero decir que todavía hay más. Porque aquí nosotros no venimos a fabricar una relación con Jesús. Aquí nosotros venimos a adorar y glorificar a Dios con el pueblo de Dios. Pero usted tiene que traer una relación con Jesús que nace en su corazón. Yo no sé si nace en su casa, en su trabajo. Hay gente que no puede orar en su casa porque su casa es una locura, pero ora en el trabajo. No sé, pero la tienes que traer. Tiene que permanecer contigo. Tiene que haber una relación donde tu Cristo sea tu Salvador, pero también tú seas sumiso y obediente a ese Cristo tuyo que es tu Señor. Porque cuando eso sucede, entonces hay justificación. Porque no se trata de volverte un catedrático, eso lo sabe hacer cualquiera. Mira, tú te puedes meter en el seminario, tú puedes venir aquí y aprender cómo se predica, tú puedes aprenderte una clase, tú puedes decirle a Mayita, yo quiero dar una clase, tú puedes hacer lo que tú quieras, tú puedes venir y decirle a Jordani, yo quiero aprenderme los cantos, y tú puedes practicar aquí lo que tú quieras, pero si no hay una relación detrás de eso con Cristo y no hay una transformación, no hay justificación. Ahora, quizás tú puedes decir, bueno, ¿y pero qué tiene de malo eso? Al final yo me divierto aquí, me la paso bien, me gusta lo que el pastor dice, me cae bien. Por ejemplo, este hermano tiene una barba así, ¿no? Estoy tratando a ver si me pongo una barba de esa. No sé. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la vida, cuando termine aquí, hay un encuentro único
y personal con Cristo. Donde no puedes llevar ni a esposo, ni a esposa, ni a mamá, ni a papá, ni a niño, ni a pastor, ni a diácono, ni al hermanito de la barba. No puedes llevar a nadie. Te tienes que presentar tú con Dios. Y ese día te vas a enterar de algo muy interesante. O vas al cielo o vas al infierno. Y si no hay una conversión, no hay arrepentimiento, no hay justificación, usted va al infierno. No lo quiero engañar, se va para el infierno. No lo voy a engañar, se lo voy a decir así directamente. Se va al infierno. Algunos dirán, bueno, pero si ya mi vida es un infierno. Bueno, va a ser eterno. Va a ser eterno. Porque esa es la diferencia. La diferencia es que Cristo venció la muerte. Cristo tiene el poder para darnos vida. Y podemos vivir eternamente en su presencia en plenitud de gozo. Pero si tú no entiendes esto, bueno, no creo que aquí la pases muy bien. Pero en la otra historia es por la eternidad en sufrimiento. Eso es lo que dice la Biblia. Esa es la verdad. Lo último que queremos aprender, último elemento, nuestra justificación confirma el cumplimiento de su palabra. ¿Qué dice la Biblia en el versículo 31? Dice, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos, ¿qué cosa? La ley. Mira, como no quería hacer muy largo el sermón, como no quería ser muy extenso, este punto lo mezclé con la conclusión. ¿Ves? Porque que se confirme la palabra de Dios, que la justificación confirme la palabra de Dios, más que nada lo que trae es beneficio a nuestra vida. Y yo quiero hablarte de los beneficios de ser justificado. Porque si tú no te sientes perdonado, si no te sientes una nueva criatura, si tú no te sientes que Cristo es el centro de tu vida, tú te estás perdiendo la mitad de las bendiciones de Dios. Porque esto se trata de ser bendecido. Esto se trata de sentirnos gozosos, de alegría. Mira, yo sé que cuando el pastor se para acá y comienza a predicar, todos presuponen que va a ser algo muy difícil. Y entonces dicen, bueno, aquí el pastor va a decir como 2 o 3 cosas complejas y todo el mundo se pone tenso y todo el mundo se pone a la defensiva y las caras están en expectativa. Pero te voy a decir algo, esto es de gozo, esto es de alegría, esto es de bendición, de celebración. Aquí estamos para celebrar. Aquí estamos para celebrar a Cristo. El arrepentimiento no es aquí. Lo que pasa es que muchas veces hemos malinterpretado el arrepentimiento. ¿Y qué hemos hecho? Hemos cambiado la manera en que Dios obra. Y hemos querido traer a las personas en arrepentimiento público. Y hemos presionado a la gente para que dé un fruto que no tiene. Y hemos tratado de presionar a la gente para que haga algo que no siente, cuando en realidad Dios no ha obrado ahí. Por eso yo le animo a encontrarse con Dios en su casa, en su corazón, en su vida personal, para que se produzca el arrepentimiento y comience a sentir el gozo de ser justificado. Porque mira, te voy a decir cómo lo veo yo. Cuando yo, antes de haber sido justificado, todos los problemas me envolvían. Todo me volvía loco. Antes de conocer a Cristo, una vida llena de problemas, llena de situaciones, mucho sufrimiento a mi mamá. Mi mamá no vivía. 2 de la mañana, corre para la esquina que anda fajado por allá, corre para allá que anda en un grupo no sé qué, busca lo que no ha venido, que hace 2 días que no vira. Una locura, una locura. Pero después de ser justificado, se ha cumplido lo que Habacuc dice en mi vida. Él hace mis pies como de siervo, como de sierva. Yo estoy por encima de los problemas, porque yo los problemas no los cargo, se los pongo en las manos de Dios. Y eso es lo que quiero que tú hagas.
Porque mucha gente viene aquí cargado de problemas y se va cargado de problemas. Peor aún, se cree que la predicación es una ofensa en contra de él y además de cargar todos los problemas que trajo, encima se va bravo conmigo y es otro problema que está cargando. Eso es lo más loco del mundo, porque supón que tú vienes acá para glorificar a Dios, para alabar. Nosotros nos vemos como una hora acá, una vez a la semana o 2 veces a la semana. Y de hecho te vas a ir bravo de aquí. O sea, ya que viniste cargado de paquetones, también te va a llevar otro más. O sea, te pusiste bravo con un hermano, te pusiste bravo con el pastor, te pusiste no sé qué. ¿También te va a llevar eso? No. O sea, nosotros venimos aquí a glorificar a Dios y a aprender a poner las cargas en Dios. Ahora, no puedes poner las cargas de Dios por tu propia fuerza. Tiene que ser a través de Cristo. Beneficios que trae la justificación a nuestra vida, que es la conclusión. Primero, tenemos paz con Dios. Esto es algo que se vende caro. Tenemos paz. Yo he descubierto que el 90% de los cristianos, que realmente son cristianos, no viven en paz. No viven en paz. Pero cuando nosotros somos justificados, cuando Cristo es nuestro Salvador y es el Señor de nuestra vida, nosotros entonces vivimos en paz. En paz. Y cuando alguien viene con su locura y con su trastorno y tratando de volvernos en los problemas, tranquilito, que no me vas a perturbar porque yo tengo la paz de Dios. Camina. Sigue con tu carga, con tus demonios en la cabeza, con tus locuras, continúa tu viaje. Yo estoy en paz con Dios. Hay gente que va a trabajar y lo que va es amargarse. He hablado con algunos hermanos y me dicen, no, pero yo voy al trabajo y abusan conmigo porque me quieren poner a hacer esto y me ponen a hacerlo. Hazlo para la gloria de Dios. Y cuando tú lo hagas para la gloria de Dios, nada te puede disgustar. Todo va a ser de gozo, todo va a ser de alegría. Porque tú lo haces para Dios, no lo haces para nadie. Y es necesario que nosotros empecemos a aprender a vivir en paz, porque ya tenemos la paz. La paz no la conseguiste tú, fue Cristo en la cruz. La paz te la dio Dios. O sea, ni tampoco la produces tú, ni la tienes tú, la tiene Dios para ti. Pero tienes que aprender a vivir en paz. Tienes que aprender a vivir en paz. Y es necesario vivir en paz. Segundo, hay una esperanza segura. Hay una esperanza segura y cierta de un futuro más allá de este mundo actual. Cuando tú se sientes justificado, tú sabes que esto no es todo lo que hay. Hay más. Este no es el fin, este es el comienzo. Mira, este puede ser tu fin y puede ser tu comienzo, pero depende de la relación que tú tienes con Cristo. Puede ser el fin de tu vida pecaminosa y el comienzo de una vida de gloria a Dios. O puede ser el fin de tu vida cristiana y el comienzo de los horrores del infierno por la eternidad. Porque hay gente que se busca una calidad de vida tan apartada de Dios que comienza a vivir los horrores del infierno desde aquí. Y no hacen falta al diablo para desbaratarlo si lo tienen viviendo al lado. La diabla se acuesta con ellos todos los días. O el diablo se acuesta con ellos todos los días. No hace falta buscarse un diablo. Pasa así. Necesitamos aprender a vivir en paz. Necesitamos encontrar una esperanza más allá que solo está en Dios. Tercero, en primer lugar, la seguridad de nuestra justificación se basa no en los sentimientos, sino en la verdad de que como creyentes somos justos ante Dios por la obediencia y la sangre de Cristo Jesús. Quiero que pienses por un minuto, ¿cuán cercano es Cristo para ti? Durante muchos años, Cristo era alguien que yo mencionaba en las predicaciones. Era alguien que se escuchaba en el servicio. Era de lo que hablábamos. Hoy yo sé que Cristo es mi amigo. Es mi compañía. Es mi compañía. Tú sabes que yo tuve un problema serio con el tema de la soledad. En mi juventud,
yo vivía tan alocado y tan solo y tan loco que yo empecé a crear una dependencia y no me gustaba estar solo. Cuando yo me casé con Maidita, yo no me podía quedar solo en ninguna parte. No porque demonio ni nada, sino porque nada más Maidita salía a casa de su papá, a mí se me caía el mundo. Es más, cuando me descuido espiritualmente me pasa. Me siento solo. Pero ¿sabes qué? Descuido espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Cristo está en mi corazón y en mi vida. Y tiene que ser suficiente la persona de Cristo para sostenerme en todo. No necesito nada más. No necesito nada más. Necesito a Cristo. Él es mi sostén, Él es mi ayuda, Él es mi amigo, Él es mi confesor. Solo Cristo. Ya Cristo no es una persona que yo escuchaba. Cristo no es una persona que se menciona en el culto. No, Cristo es el centro de mi vida. Ahora a mí me preocupa lo que piensa Cristo. ¿Qué me importa a mí lo que piense la gente? A mí me importa lo que piensa Cristo. Sí, estoy muy preocupado por lo que piensa Cristo. No quiero hacerlo sentir mal. Es mi amigo, es mi Señor. Y quiero vivir con Él para siempre. Quiero vivir con Él para siempre. Por último, y con esto ya voy a terminar, somos adoptados en la familia de Dios. Pertenecemos a la comunidad del pacto. Al igual que los gentiles no necesitan convertirse en judíos para unirse a un grupo, la membresía de la iglesia está abierta para todos los que confían solo en Cristo para ser aceptados por Dios. ¿Sabes qué? Ahora tú perteneces a Dios. Ahora tú tienes nueva ciudadanía, tú tienes nueva lugar, tú tienes nueva herencia, ahora tú perteneces a Dios. Uno de los sentimientos más duros que nos ocupa a nosotros en este país cuando llegamos es que nunca llegamos a acostumbrarnos 100% a este país. Y entonces nos sentimos que no somos ni del país de donde venimos, porque cuando regresamos no nos hallamos. Decimos, no, ya tengo unas ganas de irme de aquí, que esto me tiene loco aquí. Aquí hay un ruido que me tiene loco. Las calles son estrechas. Todo el mundo tiene tremenda locura. Empezamos así, pero después cuando llegas aquí, tampoco te sientes de aquí. Porque empiezas a decir, no, esto aquí no hay quien lo entienda. Pero ¿cómo van a botar un hijo para la calle a los 18 años y van a adoptar un perro? ¿Quién ha visto eso? ¿Quién entiende a esta gente? Pero estos se creen que somos esclavos nosotros de ellos, ¿o qué es lo que les pasa? ¿No hay veces piensas de esa manera? Pero ahora, ¿tú sabes lo que es encontrarme? Pero si es asiático hablando inglés, ¿pero quién puede entender esto? Porque todavía un americano te habla en inglés y tú, pero un asiático te habla en inglés y, oye, la cosa se pone dura. Y entonces tú dices, que me traiga la tierra. Pero ¿sabes qué? En Cristo tenemos herencia. En Cristo somos iguales. No importa que tú seas mexicano, que yo sea cubano, que tú seas peruano, que tú seas colombiano, checoslovaco, de donde tú vengas. En Cristo somos uno solo. Tenemos herencia, tenemos familia. Pertenecemos a este lugar. Ahora pertenecemos. Una de las cosas que nosotros hemos tratado de crear en esta iglesia es romper con el mito de la falsedad de imitar quien no somos. Porque hay muchas iglesias donde la gente quiere tener una apariencia que realmente no la tiene, que realmente no es. Hay gente que de pronto te trata de una forma en la iglesia, pero cuando tú lo ves en la calle no te hablan. Tú ves como si tú no lo hubieras visto nunca, pero tú recuerdas y tú dices, Maidita, pero este no estaba sentado al lado mío la semana pasada en la iglesia y me saludó. ¿Y ahora por qué no me mira? Tenemos que desarrollar una mentalidad de familia, porque aquellos que han sido justificados pertenecemos a una comunidad del pacto. Pacto que Cristo Jesús hizo por nosotros. Quiero terminar con esta enseñanza que comenzamos en esta tarde. Nuestra justificación es una obra soberana de Dios, ejecutada por su gracia y que descansa en los méritos de Cristo. Y ojalá que puedas meditar toda esta semana en esta verdad. Y que esto además te produzca el beneficio y el bienestar
de que perteneces a la familia de Dios. Y que si estás en problemas, agarra el teléfono y llama a tu hermano. Si tienes necesidad, llama, comunícate. Son tus hermanos, son tu familia, son tus amigos. Es importante, somos una comunidad. Que el Señor les bendiga. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, gracias por la justificación en nuestra vida. Gracias por tu gracia y por tu soberanía. Porque ahora estábamos perdidos, sin Dios, sin familia, sin nada en el mundo, pero nos has hecho una comunidad en tu Hijo Jesús. Gracias por la gracia y por hacernos familia. Y por la bendición de saber que vamos a estar eternamente en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.